Bueno, en este video vamos a ver un poco de los conceptos teóricos de la unidad 3 de matemática discreta, en donde vamos a hablar un poco de teoría de números. En principio vamos a ver cuáles son las propiedades de un divisor, algunos teoremas, después vamos a ver números primos, eh, los MCD y los MCM. En principio vamos a hablar del teorema del resto. Cuando trabajamos con números reales, y dividimos dos números, eh, un entero y otro entero, donde son distintos de cero, o sea, no nulos, el resultado o cociente puede ser un entero o puede ser un número racional. El resultado, por ejemplo, de dividir 36 dividido 6 es 6, mientras que 25 dividido 4 es 6,5, o sea, no es un número entero, es un número racional. Para trabajar solo en el dominio de los enteros, que es lo que a nosotros nos interesa en matemática discreta, vamos a establecer un algoritmo de la división entera, o también se llama teorema del resto. Dado dos números enteros A y B, donde B es distinto de cero, siempre existen dos enteros únicos, Q y R, tales que este R, que representa el resto de la división, siempre es mayor o igual que cero o menor que el valor absoluto de B, y se cumple que A es igual a B por Q más R. O sea, el teorema del resto dice que eh, el dividendo es igual al divisor por el cociente más el resto. Entonces, B por Q, o sea, el divisor por el cociente, tiene que ser siempre menor o igual a A. Va a ser menor cuando el resto sea distinto de cero. Y va a ser igual cuando el resto sea igual a cero. El resto es siempre positivo o nulo, ¿vean? Es distinto de cero, o sea, mayor que cero, o nulo, igual a cero. Y menor siempre que el valor absoluto de B. Sí, lo ponemos en valor absoluto porque, bueno, a veces representa la distancia también. En la matemática que vamos a estudiar ahora en esta unidad, vamos a ver dos operaciones que se llaman mod y div. Mod es una operación que nos va a proporcionar el resto entre dividir un número A y un número B. Y div nos proporciona el cociente entre A y B. Dice, dado dos números enteros A y B, la operación div proporciona el cociente entre ellos y la operación mod proporciona el resto obtenido de dividir A y B. En símbolos se escribe A div B, que es igual al cociente Q, y A mod B, que es igual a R, que representa el resto. Desde el ejemplo vamos a desarrollar en clase, cuando tengamos las clases prácticas, vamos a ir desarrollando los ejemplos de cada uno de estos. Además de eso, bueno, mod y div son operaciones u operadores que se representan, por ejemplo, en el lenguaje de programación Pascal. Pero si hablamos de Java o C, por ejemplo, los símbolos que representan el mod y el div son diferentes. En Java o en C, en ese lenguaje, el div se representa así y el mod se representa así. En cambio, por ejemplo, en Python, el div se representa así y el mod se representa así, ¿sí? Tienen diferente simbología de acuerdo al lenguaje que estemos usando. Pero bueno, la matemática discreta, en este caso, la asignatura, vamos a trabajar con div y mod, que son los lenguajes ya aceptados y que van a ver seguramente en los libros y en la bibliografía. ¿Cuándo son divisibles? Bueno, ahí vieron que dice DF, acá, creo que en todos lados, a ver, si acá, DF. DF significa definición, o sea que lo que están leyendo ustedes acá es la definición del teorema del resto, igual que acá la definición de divisibilidad. Dice, sean A y B, dos números enteros, se dice que A divide a B y se denota como A, la barrita esa que en realidad no es esta barrita como acostada, sino es así, más parada, digamos. A divide a B si existe un número entero C tal que B es igual a a C por A, ¿sí? O sea que acá, en este caso, el divisor es B, ¿sí? Y el divisor es A y el dividendo es B, ¿sí? B es el dividendo. O sea que si nosotros vemos esto en la matemática lógica que nosotros aprendemos en la escuela o en las otras asignaturas de matemática, suponemos que esto está diciendo
A dividido B. Pero en realidad lo que dice es B dividido A. ¿Sí? Eso es lo que dice. B dividido A, no A dividido B. ¿Sí? Está expresado al revés. Así que hay que tener cuidado con eso. Tal que B es igual a A por C, porque acá ya dijimos que esto me da un cociente y si multiplico A por C me tiene que dar B. También decimos que A es divisor de B. ¿Ven? A es divisor de B, entonces B sería el dividendo, o que B es múltiplo de A, porque B por C me tiene que dar A también, o que A es factor de B. ¿Sí? De cualquiera de las formas se puede decir lo mismo. A continuación estudiaremos algunos teoremas donde A, B, C y D son números enteros cualesquiera, donde cada vez que alguno de ellos se lo toma como divisor, se supone que no puede ser nulo. Entonces se dice demostrar los siguientes teoremas. Hay una diferencia con los apuntes de acá de la academia, con los apuntes que tienen ustedes de los profes, y uno de esos es el teorema 1. En los libros dice que un número A es factor de por lo menos tres números, ¿sí? 1, 0 y A, pero acá en la su teoría dice que un número A es factor de por lo menos cuatro números, menos uno, 1, A y menos A, ¿sí? Eh, porque A dividido menos uno me da A, 1 dividido A me da, perdón, A dividido menos uno me da menos A, 1 dividido A dividido uno me da A dividido A me da uno y menos A dividido A me da menos uno, ¿sí? O sea, son números, da una operación exacta, el resto es cero. Entonces A por lo menos es factor de estos cuatro números. Además, ¿qué dice? Si yo tengo A que divide a un número B y este B divide a otro número C, entonces A también divide a este número C, ¿sí? Después de todos estos ejemplos, estos teoremas, yo necesito que ahora lo sepan, que lo sepan, digamos, la definición y después lo vamos a ir viendo en las clases prácticas cada uno de estos. Por ejemplo, el teorema 3 dice, todo entero que es divisor de otros dos, también es divisor de su diferencia, ¿sí? Todo entero que es divisor de otros dos, o de otros, también es divisor de la suma de estos. Todo entero que es divisor de otro, también es divisor de los múltiplos de esto. Y todo entero que es divisor de otros dos, también es divisor del resto de la división de estos, ¿sí? Esos son los seis teoremas fundamentales, digamos, en cuanto a divisibilidad en esta unidad, así que es importante que los estudien, que los sepan, y en las clases prácticas vamos a ir desarrollando estos teoremas. Bien, ahora vamos a ver qué es un número primo. Un número primo, un número entero P, cualquiera mayor que 1, se dice que es primo absoluto o sencillamente primo si sus únicos divisores son P, o sea, sí mismo, y 1. Entonces, uy, ahí vamos a decir que es un número primo. Por definición, el 1 no es un número primo porque 1 se divide por sí mismo y por el 1, digamos, entonces como que estamos dividiendo por lo mismo, entonces no es un número primo. Todo número entero positivo mayor que 1 que no es primo se denomina compuesto, ¿sí? O sea que si un número no es primo, no le vamos a decir no primo, le vamos a decir compuesto, ¿sí? Primo significa, por ejemplo, el 7. El 7 yo lo puedo dividir solamente por el 7 y por el 1. 7 dividido 7 me da 1 y 7 dividido 1 me da, perdón, si 7 dividido 1 me da 7. Entonces solamente puedo dividir por esos dos valores, por eso el 7 es un número primo, ¿sí? Y si no pasa eso, por ejemplo, el 6 lo puedo dividir por 1, 6 dividido 1 me da 6. Lo puedo dividir por 6, 6 dividido 6 me da 1, por 2 me da 3, por 3 me da 2. Entonces puedo ir por más números que sí mismo y el 1. Entonces, en ese caso, el 6 es un número compuesto. Bien, ahora vamos a ver máximo común divisor. Bien, el máximo común divisor dice lo siguiente. Dado los números enteros A y B, donde A y B son distintos de ceros, el máximo común divisor entre A y B es el mayor de los divisores comunes entre estos dos números. Y se denota como MCD, entre paréntesis, AD. O sea, que quiero decir el máximo común divisor entre A y D. Se lee así. El MCD entre A y B, perdón, es siempre un número entero y siempre existe. O sea que siempre vamos a tener un número, porque al menos el común denominador entre los dos, digamos, es el uno.
O sea que siempre existe. Y si no hay otro, va a ser el uno. Entonces, siempre se dirá tanto A como B por uno. Entonces, como decía el teorema uno, por lo tanto, siempre existe un máximo común divisor. Si no lo encontramos, que no sea otro número, va a ser el número uno. El máximo común múltiplo de los enteros positivos A y B es el menor, perdón, mínimo común múltiplo, es el menor entero positivo de que es múltiplo tanto de A como de B. Y se denota como MCM entre A y B. El MCM entre A y D es siempre un número entero y siempre existe, ya que al menos D es igual a A por B. O sea, siempre será un múltiplo de A tanto como de B. O sea, por ejemplo, si quiero sacar el mínimo común múltiplo entre 3 y 2, siempre va a existir el 6 porque el 6, 2 por 3 me da 6 y 3 por 2 también me da 6. Entonces, siempre hay un común múltiplo entre esos dos valores. Bien. Ahora, para poder calcular el máximo común divisor, MCD, entre números cualquiera, vamos a utilizar un algoritmo que se llama el algoritmo de Euclides, donde dice que si A y B son números enteros positivos, donde A es mayor que B, entonces el MCD entre A y B es igual al MCD entre B y R, o sea, cualquier resto, ¿sí? Donde R es el resto de dividir entre A y B. ¿Sí? Pero, ¿qué es un algoritmo? A esta altura del partido en la carrera, creo yo que conocemos qué es un algoritmo. Pero si no lo conocemos, un algoritmo es una secuencia de pasos lógicos que permiten solucionar un problema. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Este algoritmo de Euclides tiene dos pasos, y dentro del paso 2 es un poquito más largo. El primero dice que se divide el número mayor entre el menor, o sea, A entre B, obteniéndose un cociente y un resto. Si ocurre de que la dirección es exacta, o sea, cero, ese número que encontramos como cociente es el divisor, digamos, entre A y B. Y el algoritmo termina. Ahora, si no es exacta, se divide otra vez entre el divisor, ahora con el resto obtenido, y se repite el paso 2. Y se procede de la siguiente forma hasta que la división sea exacta. Cuando la división sea exacta, termina eh, el, el paso y encontramos el MCD entre esos dos números. Vamos a hacer un ejemplo. Suponemos que queremos calcular, uy, se me fue. Queremos calcular el MCD entre 142 y 7. Entonces vamos a hacer un cuadrito para poder llevarnos más fácil. Se escribe así. En donde acá vamos a poner el 142, acá el 7, y acá va a ir el cociente que encontramos entre dividir 142 dividido 7, y acá el resto entre 142 y 7. Vamos a hacer entonces en la calculadora, ¿cuánto nos da 142 dividido 7? Bueno, 142 dividido 7, multiplico por 20, y eso me da 140 y me sobra 2. ¿Sí? Entonces acá el resto es, perdón, el cociente es 20 y el resto es 2. Como no es exacto, o sea, esto no es cero, entonces 7 no es el eh, máximo común divisor entre 142 y 7, no es 7. Entonces tengo que seguir buscando. Ahora, mi nuevo divisor va a ser 2. Y tengo que dividir 7 dividido 2. Acá pongo el 3 y esto me da 1, lo sabemos. Entonces acá el cociente es 3 y el resto es 1. Otra vez, no es exacto, entonces vuelvo a escribir el 1 ahora, ¿sí? Este resto va pasando a ser divisor. Y ahora sí, lo sabemos que 2 dividido 1, esto es 2, queda 0. Entonces 2, 0. Cuando me da 0, significa que el número que encontré, en este caso este, es el común divisor entre 142 y 7.
Y verán que está bien que sea el uno como un divisor. ¿Por qué? Porque el 7 es un número primo. Entonces, el 7 solamente se puede dividir por 7 y por uno. Entonces, si no era 7 el común divisor, necesariamente tenía que ser uno, porque no podía ser otro, porque el 7 solamente se puede dividir por 7 y por uno, ¿sí? Entonces, si 142 dividido 7 no da exacto, entonces 7 no era el MCD y tendría que ser necesariamente uno el MCD porque no tiene otro divisor del 7. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí encontramos este número, entonces es el MCD entre 142 y 7. ¿Estamos? Bueno, así se resuelve el algoritmo de Euclides. Vamos ahora, sigamos, voy a borrar esto, sigamos con la próxima figura. Lo último que vamos a ver en esta introducción es primos relativos. Decimos que si dos números positivos A y B se verifican que el MCD entre cada uno sea uno, entonces se dice que son primos relativos. Lo que estábamos viendo recién, ¿sí? 142 y 7 son primos relativos, porque su MCD es igual a uno, ¿sí? Si bien A y B son primos relativos, no necesariamente deben ser primos cada uno, ya nos dimos cuenta de eso también. Lo que se debe cumplirse es que no tengan factores primos en común, ¿ven? Porque, a ver, el 142 ya sabemos que no es un número primo, porque lo puedo dividir por 2, lo puedo dividir por 142, por uno. Entonces tiene varias por 71, por ejemplo, también lo puedo dividir. Entonces, el 142 es un número compuesto. El 7 es un número primo. Pero entre los dos, el único común divisor es uno. Por lo tanto, esos dos números, la relación entre esos dos números, son de primos relativos, ¿sí? Y, como les decía, uno de los dos no es primo y eso no necesariamente significa que no se cumpla esta definición. Bien, con eso terminamos la parte teórica de esta unidad. Vamos a ver en la parte práctica, les voy a dejar un ejemplo de inducción, porque bueno, estudiarlo de la forma teórica es un poco más engorroso, entonces prefiero hacer un ejercicio práctico para que se entienda mejor. Este video y los demás lo van a encontrar en la plataforma para que puedan ir estudiando sobre la unidad 3.